Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de clases virtuales para la unidad de formación artística 2. Entonces, en ese entendido, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Como también recordarles de que esta sesión está grabada, entonces vamos a poder también de alguna manera dar viabilidad a las evidencias correspondientes con el desarrollo de esta unidad de formación, así para poder justificar, ¿no? Tanto a la dirección académica como también al Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, vamos en esa línea y para empezar yo quisiera compartir la pantalla para poder, de que me vayan siguiendo con el, con el registro de la asistencia, ¿ya? Entonces, vamos a aperturar la pantalla, vamos a compartir. Bueno, entonces, atención a la lista, a ver, ¿está David? Presente al licenciado. Ya, muy bien. Alicia, Presente, licenciado. muy bien. Zenón, Presente, licenciado. María Estela, Presente, licenciado. Félix, Presente, licenciado. Elvis Gonzalo, Presente, licenciado. William, Presente, Williams, presente, muy bien. José Luis, Presente, Lice. Gladys, Gladys, Fanny Gladys, Evelyn Paola, Presente, licenciado. Marco Antonio, Presente, lice. Jenny Karen, Presente, licenciado. Edwin Rodrigo, Presente, licenciado. Cristina, Ruiz Alejandra, Presente. Marisol, Presente, lice. Marco Antonio, Nina Presente, Cabezas. lice. Marco Antonio Nina Cabezas, ¿no? Sí, presente. Ya, muy bien. Demetrio, Presente. Cristian Marcelo, Presente, Lice. Obed, Presente, Licen. Sandra Eliana, Presente, licenciado. Iván, Presente, Lice. Max, Presente. Saúl Wilder, Presente, licenciado. Judith, Presente, licenciado. y Carlos Alberto. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Una vez más voy a repetir. A ver, está Cristina, Lázaro Choque, Fanny Gladys Cruz Nina. Sí, Lice, presente. Te has dormido, ¿no? No precisamente, Lice. Ya, muy bien. Entonces, estamos registrando tu asistencia. Bien, entonces, a ver, antes de empezar ya con la sesión programada, miren, a ver, les comentaba, no sé si con relación a lo que es la creación de una plataforma exclusivamente para esta unidad de formación. Entonces ya está a pie, está vacía ya la plataforma para poder rellenar a medida que se vaya desarrollando las temáticas. Entonces vamos a agregar el contenido, las actividades y los productos, como vamos a poder obtener, o los productos que se va a poder desarrollar y la evaluación. Entonces va a estar agregado ahí todas las actividades que nosotros vayamos realizando. Entonces, para esto, por ejemplo, para iniciar esta plataforma ya el contenido 1 tendría que mandar ya el grupo que ha socializado, así como hemos indicado, ¿no?
de que el grupo número 1 ya no tendría que socializar, ¿no? Pero el contenido, yo os requiero el contenido, ¿no? Para que lo tengamos, ¿no? Pues díganlo, ¿ves? Para poder justificar las evidencias y del grupo mismo, ¿no? De lo que es, qué es lo que ha hecho de la segunda fase del grupo, ¿no? Entonces, mandar eso y yo lo voy a subir a la plataforma para poder compartir entre todos nosotros, ¿no? Ese documento. Por otro lado, como me decía, no es así, por ejemplo, ¿no? Compañero que ha dado la sugerencia de poder quizás retomar con las actividades, es decir, con el segundo grupo para la socialización. Con eso entendido, entonces mi persona se ha dirigido a la localidad de Caracollo para ir a ver, evidentemente, los grupos que habían conformado. Y bueno, hasta las hojas se están empolvando, felizmente te lo he encontrado y lo tengo aquí en la mano. Entonces vamos a poder refrescar la mente, por ejemplo, de decir quiénes estaban en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. ¿Ya? Entonces el grupo 1 ya había desarrollado, sí, evidentemente. Entonces voy a pedir que ustedes vayan tomando nota para que se vayan registrando quiénes están integrando los diferentes grupos. En el grupo 1, por ejemplo, estaba conformado por Cristian Pérez, David, Max Ramírez, Williams Condori y Obed Quinta, ¿no? Es el grupo número 1. No, licenciado. ¿Sí? Ese es el grupo número 2, es ese. No, este es el grupo número 1. Que han escrito con su puño y letra y ya había desarrollado ¿no? Pues es el contenido, ¿no? Con el grupo número 1, que la temática es la guitarra. ¿No? Entonces les voy a mandar la fotografía correspondiente también del documento que está agregando y que han escrito con su puño y letra, ¿ya? Bueno, para así, ¿no? Para poder descargarlo. Seguir. Con el grupo 2 está, por ejemplo, Marconina, ¿no? Así que tal como está escrito, ¿no? En este caso, Marconina, Félix Choque, Sandra Quife, y más ahí hay un nombre que dice Iván debe ser. Después Marisol con Z, ¿no? Grupo 2, eso es himnos. Les voy a mandar, ¿no? La fotografía voy a sacar y les voy a mandar, ¿ya? Entonces, para que se constate. En el grupo 3 está, por ejemplo, Alicia Barrientos, José Luis Cruz, Fanny Cruz, Saúl Torres, Elvis Condori y Cristina Lázaro. Ellos están con el temario de instrumentos autóctonos. Vamos, en el grupo número 4, Carlos Alberto, Zenón Cabezas, Rodrigo Huanca, Marco Antonio Guarachi y Demetrio Orihuela, creo que dice aquí, ¿no? ¿Ya? Demetrio Orihuela. Esto está, por ejemplo, es el número grupo 4 con su temario La Tarca. Después tenemos el grupo número 5, que es Paola Flores, Jenny Karen, Judith Uñoja, Alejandra Mamani, Estela Chambi Catunta, ¿no? Entonces, ellos son grupo número 5 con el temario de San Juan. Ya, entonces, les voy a mandar, como les decía, ¿no? En el transcurso ya nomás, lo voy a colgar en la plataforma, la fotografía de los equipos y así, ¿no? Vamos a estar trabajando. Y entonces el grupo 2, como habíamos indicado el anterior, ¿no? Me han dicho de que también había, ¿no? Por ejemplo, el grupo 2, el anterior, ¿no? Porque hemos podido poner de acuerdo, ¿no? Entonces supongo que hoy día lo prepararon. Ahora, con la lista que les he mencionado, con los equipos, entonces seguramente nos hemos desviado, o tal vez hemos concursado también, ¿no? Tal vez hemos saltado, por decir, ¿no? El grupo 3 seguramente y la anterior, como nos hemos organizado, con el factor tiempo que ya está avanzando, entonces hemos dicho el grupo 2 va a empezar con temario, ¿no? Creo que había un grupo 9, entonces me he encargado para que hoy día desarrolla nomás. El orden no altera el producto, ¿sí? Entonces el desorden continúa. ¿Sí? Ahora sí, les escucho. Buenas tardes, dicen, perdón. Muy buenas tardes. Ahora que me pues refrescó la memoria, si no me equivoco, dicen, y tal vez puedo estar equivocándome también, ¿no? Y los compañeros, pero me van a, bueno, recordar también eso. Creo que el día de la exposición, dicen, tenían que hacer los dos grupos. Y justamente el primer grupo como que creo que no estaba listo y nosotros, el grupo 2 que éramos, ya teníamos listo. Y para no perder tiempo, nosotros adelantamos, dicen, lo que es los himnos. Ah, ya, ustedes son del grupo número 2, ¿no? 2, sí, pero que en ese entonces expusimos como el grupo número 1.
Ah, ya sí, Y creo que luego sí. nosotros creo que hizo sí el grupo 2. Ya, entonces está bien, ¿no? La guitarra sí, lo anterior también dijiste, ¿no? Aquí está todas las hojitas. Les voy a mandarte en la fotografía, lo voy a colgarte en la plataforma, ¿ya? Entonces, ahí va a estar también, ¿no? Con el puño y letra que ustedes me han entregado las hojitas, tal como está, ¿no? Me han entregado un pedazo de hoja, o de media hoja, o una hoja también. Está aquí, entonces lo tengo aquí, ¿ya? Y hay más que todo, ¿no? La conformación de equipos, quién estaba, ¿no? Esa era la circunstancia, ¿no? Con quiénes, en qué grupos me Sí, encuentro. dicen, el trabajo del grupo, ¿Ya? dicen, el trabajo del grupo ya lo he subido como grupo 1 a la plataforma de a Classroom. Ah, ya, ya. Pero eso Ahora de tendría que cambiarlo de número o se va a mantener. no, mándame a mi personal en WhatsApp, nomás mándame ya. Entonces yo lo voy a acomodar porque ahorita Ya, está con tu nombre, no vas a visitar, ¿no? Entonces no van a poder enfocarte el curso, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. en otras palabras, estaríamos comunicándonos entre tú y yo nomás en la plataforma. Entonces, a mi número, mándame a WhatsApp y yo lo voy a colgar al grupo que es también, ¿no? ¿Del grupo qué número es? El grupo 1, ¿has dicho, no? Grupo 2 éramos, pero expusimos como el Sí. grupo número 1, Ya, dicen. ya, muy bien. O sea, el grupo 2 se lo colocar, ya, ahí está con nombre, todo aquello, ¿no? Entonces, como han visto tal vez a la plataforma y han ingresado, empieza, ¿no? Ordenarse al grupo 2 y yo lo voy a agregar, así para que todos los compañeros vayan teniendo su material. Bueno, entonces me mandas a mí para que yo le ordene, ya, la plataforma, está muy bien. Por otro lado, a ver, algunas Sí, dudas más, quizás, dudas. Preguntas, adelante, o si hay dudas, adelante. Ya bien. Entonces continuaremos, ¿no? Con ese preámbulo. Ya, entonces daríamos un espacio al equipo que se ha preparado para el día de hoy, como hemos indicado. Entonces, justamente podemos compartir la pantalla si lo han hecho en diapositiva, no sé cómo te lo han hecho, ¿no? Pero en sí, toda la creatividad, como ya les dije, siempre tiene valoración correspondiente. Entonces, vamos a tomar muy en cuenta esos aspectos, ¿no? Cómo lo han hecho, ¿no? O sea, en qué, tal vez por ahí una ronda de expositores también seguramente han hecho el equipo, ¿no? Vamos a ver cómo. Bueno, entonces daremos espacio, ¿no? Debe el representante, o debe estar el representante, ¿no? Del equipo, ¿no? Correspondiente que se prepara para el día de hoy. Ya, entonces puede, quizás, ¿no? Seguramente han, como se dice, el trabajo lo han unido a una máquina, ¿no? Un compañero del que tener. O tal vez cada uno lo tiene también, así. No hay problema, pero vamos a poder compartir. La pantalla vamos a poder compartirnos. Ya, entonces adelante, equipo. Sí, Luis, un momento, mi compañero se está preparando. Ya, entonces la pantalla yo lo voy a dejar para que ustedes vayan compartiendo, ¿ya? Muy bien, licenciado. Sí. Bueno, adelante, se ve la pantalla, puede proseguir el equipo o el quien va a iniciar, ¿no es así? Entonces yo creo que ya, ¿no? Entonces pueden proseguir adelante, ¿no? Con su socialización. Buenas tardes, licenciado. Ay, Buenas tardes. Entonces, a ver, vamos a tomar notas, apuntes, aportes, preguntas o sugerencias con relación a la temática que el equipo va a conocer. Entonces, estaremos atentos todos para poder participar y para que sea más dinámica y, ¿no? ¿no? Para que sea muy fructífero lo que nos va a hacer conocer el equipo. Ya, entonces, estaremos atentos. Bueno, puede empezar entre el equipo. buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A mi grupo nos ha tocado instrumentos autóctonos de Bolivia, que estamos conformados por mis compañeros Elvis, Fanny, José Luis y Saúl.
Bueno, yo voy a dar como una introducción. Los instrumentos autóctonos que se han desarrollado antiguamente de los ancestros, que han surgido hasta el día de hoy, que han evolucionado más que todo, ¿no? En los instrumentos que han ido mejorando cada vez que el hombre para dar un sonido. No, nos dice que Bolivia es más representativa en las culturas, o sea que en todas sus formas, ¿no? En lo musical podemos escuchar, también podemos formar danzas, un fin de ¿no? Músicas que se pueden hacer con los instrumentos de Bolivia que son autóctonos originarios de nuestros antepasados. Voy a dar paso a mi compañero. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Muy buenas tardes. Un ratito antes de que vayas prosiguiendo. ¿Sabe? Yo quisiera que lo amplíen la pantalla un poco más. O sea, no, la presentación falta ampliar. No, hay un cuadro, ¿no? El que está con su diapositiva preparado, por favor, lo puede ampliar. Hay una opción ahí abajo, no sé si, para presentar la diapositiva en pantalla completa. Así para que se pueda ver con más amplitud. ¿No? Se encuentra en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Casi al lado derecho hay un cuadradito, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, el otro, el que está a su lado derecho, un poquito más, uno más. Muy bien, excelente. Ahora sí, Lice. Sí, muy bien. Ya. Voy a continuar con lo que es... Ya, mil disculpas. Voy a continuar con la clasificación de los instrumentos autóctonos. Voy a empezar primero con lo que son los instrumentos aerófonos o también llamados los instrumentos de viento, ¿ya? Entre las cuales voy a dar a conocer uno de los pocos o de los muchos instrumentos que se representan o que representan a Bolivia, tal como es el lerque, como se ve ahí, que es un instrumento que tiene un sonido ronco y generalmente se lo usa como acompañamiento. Este se da por un lado, o bueno, está hecho por el cuerno o puede ser también por una caña. El hula hula es otro instrumento que su embocadura es similar al del pinquillo y produce sonidos tétricos. ¿Eso qué significa? Que incluso se lo considera como un instrumento del infierno. ¿Por qué? Porque este instrumento entristece las notas, las tonadas y todo aquello, ¿ya? El pinquillo. El pinquillo es un instrumento musical parecido a la flauta. Este instrumento tiene un eco agudo y delicado. Generalmente este instrumento lo tocan en la parte andina y los indígenas jóvenes tratan de tocarlo esto y lo llevan en la parte de delante o muy bien en la parte de atrás. Incluso se le considera como un instrumento muy antiguo, también se le considera también como flauta. ¿Ya? La quena. La quena, entre el grupo de familia también se encuentra el quenacho, el quenali. Estos instrumentos que son de viento varían de tamaño y generalmente se los toca en la parte andina. El siguiente, por favor. Ya, se los toca en la parte andina. Otro de los instrumentos también que son de viento es el sico, que es un instrumento musical que proviene de los incas y también es uno de los más antiguos y se los usa en ritmo de huaynos, tonadas y todo aquello. La otra diapositiva, por favor.
está. Ya, voy a nombrar otros de los instrumentos, ya que no se ve, que también son muy importantes y son considerados instrumentos autóctonos más importantes que son del país. Entre ellos se encuentra la tarca, la zampoña, la tarca que está hecha de madera, la mayoría también lo conocemos, y esto igual se toca mayormente en la parte andina, la zampoña, que es un instrumento de viento que está formado por varios canales cerrados de un lado y de diversos tamaños que se encuentran y también dan diversos tonos. Muy bien, estos instrumentos generalmente provienen de la parte altiplánica andina. Entonces, esto también significa que tienen diferentes tiempos en los que se tocan. No se tocan todo el año, tienen temporadas y en eso constan lo que son los instrumentos de viento. Gracias. Muy bien, entonces a medida que vaya avanzando también el siguiente expositor, nosotros podemos realizar tal vez algunas en el proceso mismo, ¿no? Es decir, si hay algunas preguntas, pero sin la interrupción de su compañero que está ya desarrollando la exposición. Pues puede escribirlo, ahí tenemos una opción que dice chat, entonces todo lo relacionado a la pregunta o al aspecto académico podríamos realizar ahí, ¿no? Entonces en el chat, ¿no? Así para no poder interrumpir lo que está desarrollando, ¿no? Una vez concluido el tema, entonces ahí hacemos conocer también, ¿no? Lo que es con relación a este chat, ¿ya? Entonces, seguiremos. Sí, licenciado, vamos a continuar con los instrumentos de cuerda. Ya va a acabar la sesión, licenciado. Dice, ¿me escucha? Adelante, adelante, siga. Ya. Voy a continuar con el charango. Charango, la palabra charango etimológicamente podría derivar de un quechua, charancu, que significa bullicioso, que hace bulla, o de charancu, que en quechua significa tendón de seco. El charango es un cordófono criollo de la familia de los laúdes de mango, que nace después de la conquista española y le dieron origen los indígenas, que hicieron muchos cambios antiguamente a la guitarra española y a la vihuela. El charango tiene una propia clasificación. Su particular caja de resonancia es de madera, llamada yaucada, y se lo fabrica de un caparazón de quirquincho en las regiones altas. En las zonas principales en las que nace este instrumento son en Potosí, en Chuquisaca, las principales ciudades en la colonia. Es conocido desde el siglo XVII y su forma y nombres han evolucionado con el tiempo. Los primeros charangos se dice que eran de un tamaño reducido y constaban de 5 modificaciones, tanto en su forma como en las encordaduras. Los primeros charangos se constituían de 5 modificaciones, tanto en su forma como en sus encordaduras. El charango estaba elaborado ya cómo se lo construía al charango. Se propuso un octavar, una de las terceras cuerdas que aparecía, y se impuso muy rápidamente una vez adaptándolo a las 5 cuerdas dobles y al charango. Ha sufrido muchas modificaciones con el paso del tiempo. ¿Cómo han sido elaboradas estas cuerdas antiguamente? Los primeros charangos han sido elaborados con unas cuerdas que eran hechas de fibras de tendones de los intestinos de los animales. Este instrumento tenía recursos de una calidad ya sacada de los animales, de lo que podían en ese entonces, ¿no? La calidad de sus sonidos era única y tenía un timbre de única expresión, y era muy difícil de sacar los sonidos que generaba el charango con otros instrumentos.
su sonido era único. Ahora, existen otros tipos de charango, pero son casi lo mismo. La charanguilla y el otro que la charanguilla, que es un poco más pequeño y también es de sonido más agudo. Ahora, existe también otro tipo de charango, no me acuerdo, que recién lo han inventado, en Cochabamba, pero emite sonidos un poco más graves. En la parte andina solamente se lo considera un instrumento autóctono al charango, otro casi no he podido encontrar, licenciado, es lo único que se podía encontrar, la parte andina. Gracias. Ya proseguiremos. ¿Quién le toca? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a dar a conocer sobre los instrumentos de percusión. Así más eran conocidos como membráfonos de ritmos tradicionales. Los instrumentos de percusión son instrumentos de percusión del oriental en el ritmo de danzas folclore en Bolivia, que se van conociendo desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad. El otro diapositivo, compañera. Realizamos un análisis sobre los instrumentos autóctonos de las comunidades y en la forma de interpretación. También identifican en qué fechas y tiempos ritmos utilizamos en las festividades y eventos culturales. O sea, nos quiere llegar a decir de que el bombo no se podía llegar a tocar de una sola manera. Había distintas formas de tocar el bombo. Y también, como podemos observar en las imágenes, en ahí tenemos varias clases o instrumentos de percusión, como también esto se ha ido practicando desde la antigüedad, donde nosotros mismos llegábamos a crear sonidos con las palmas y poco a poco así ha ido mejorando, donde los instrumentos de percusión que se creaban con la piel de animales, donde tenían 3 rituales, tenían 3 formas de identificar, o sea, tenían como 3 ritmos o 3 formas de tocar el bombo, en donde había ritmo, donde eran de rituales, ceremonias y en las guerras, donde se llegaba a utilizar esto. Y también los bombos están fabricados de cueros crudos, donde llegan a dar un sonido vibrante y agudo. Sí, solamente eso, licenciado. Ya, seguiremos. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis, licenciado. Muy bien, José Luis, adelante. A manera de conclusión, queremos afirmar que los instrumentos autóctonos que hoy por hoy se conocen en Bolivia, los que han hecho referencia mis compañeros, los instrumentos de cuerda, por ejemplo, ¿de dónde se remontan? Se remontan por la información que hemos podido recabar ya desde que el hombre ha pisado a lo que es el continente americano con sus propios instrumentos habría venido posiblemente, se dice, ¿no? Una de las hipótesis es esa que se maneja. Ahora, esos instrumentos, tanto en la cultura aymara, ya posteriormente en la cultura aymara, la cultura quechua, los urus, entre muchos otros, pasando principalmente por lo que es la cultura tiahuanacota, el imperio incaico, han desarrollado una diversidad de instrumentos autóctonos. Como decía mi compañero que me ha antecedido, muchos de esos instrumentos principalmente han partido de ¿qué? De unos simples aplausos hasta llegar a modernos instrumentos que hoy por hoy, por ejemplo, lo tenemos de una guitarra criolla es uno de los instrumentos más modernos del siglo XX y siglo XIX que se ha tenido. Entonces,
hoy por hoy, ¿cuál es el legado que se ha tenido los instrumentos autóctonos? Tiene que ver mucho con nuestra cultura y nuestra identidad. Principalmente el Estado Plurinacional de Bolivia se caracteriza por esa cultura de sus instrumentos autóctonos. Y yo creo que donde sea que se pueda ir, a cualquier país en Europa, si tú tocas un instrumento como el charango, como la quena, se va a asociar principalmente al territorio boliviano. A estas conclusiones hemos llegado, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, sí, evidentemente, ¿no? Que valga la reflexión, por ejemplo, de lo que menciona sus compañeros, ¿no? Sí, ¿no? A ver, un poco, sí, también. A ver, sí, justamente también la música, ¿no? A medida que ha ido evolucionando el hombre, también la música, y de la misma manera los instrumentos, ¿no? Ya que se complementan. Entonces han ido realizando también lo que es la evolución, ¿no? Hasta ahora aún se sigue evolucionando, ¿no? Van apareciendo algunos instrumentos. Pero ojo, aquí de que hay que rescatar de que esos instrumentos que nos han hecho conocer por sus compañeros, podríamos clasificarlo, sus derivados, o se podría decir la construcción de los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos de la madera, ¿no? Instrumentos autóctonos hechos de madera. También tenemos el aspecto de lo que en eso, ¿no? Tal vez podríamos clasificarlo de las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Lo que es la guitarra, las cuerdas. Dentro de la madera estaría, por ejemplo, la tarca y sus medidas, ¿no? De lo que es un instrumento, ¿no? Otros, a ver, por ejemplo, la caña hueca, por ejemplo, son materiales de recurso también, ¿sí? Que existe, por ejemplo, como la zampoña, que es de la caña hueca, ¿no? En su origen. Entonces, por ejemplo, están hechas de esa, ¿no? De ese material. Hay otros, por ejemplo, de algunos elementos de los animales que han podido rescatar y modificarlo tal vez para emitir un sonido, ¿no? Una armonía, por ejemplo, ¿no? De los cuernos que han hablado, no sé si de los animales. Cuernos, por ejemplo, hay otros también de las patitas, por ejemplo, ¿no? De los correditos. Tenemos luego el cuero mismo que han hablado, ¿no? El cuero, sí, ha tenido gran influencia. Más antes, como ha hablado como una reflexión también de su compañero que habló de la percusión, hasta de la percusión. Hasta, sí, hasta el siglo XX todavía se seguía manejando lo que es el cuero, ¿no? ¿No? ¿Cómo se puede decir? A ver, en nuestro carnaval de Oruro, por ejemplo, que tenemos, ¿no? Y después ya han salido las láminas, ¿no? Un ejemplo de por ahí. Miren cómo ha tenido la historia, ¿no? De la evolución mismo, ¿no? De los instrumentos, ¿no? Sí, alguien tal vez quiere acotar o quiere... Bueno, vamos a mostrar un video, no sé si es que se puede reproducir. Sí, se puede reproducir, adelante. A ver, compañera Alicia. Sí, van a compartir la pantalla. Deja de compartir pantalla. Ya, ¿quién? ¿Otro va a compartir? ¿Otra compañera? Sí. Ya, muy bien. Entonces puede compartir, está libre. A medida que vaya alistando el video, entonces seguiremos un poco, ¿no? Les decía, ¿no? Ya está buscando, ¿no? No quiere. ¿No quieres reproducir? No quiere, licenciado. Sí, ya, muy bien. Entonces, a ver, en la otra oportunidad, o si no, me van a mandar, no sé si, a mi persona y a la plataforma lo vamos a colocar, ¿ya? Entonces, también en otro momento puede compartir. Ya, entonces, seguimos, ¿no? Les decía, no sé si, o sea, la historia misma ha hecho, ¿no? De que vaya también por la necesidad del hombre, ¿no? Hoy en día ya como la música influye mucho en muchos aspectos de donde el hombre se encuentra, ¿no? Tanto emocional, psicológico, etcétera, ¿no? Y la música misma ya es clasificado y determinado para X situación también, ¿no? Pero aquí, ¿no? Como ha venido evolucionando el hombre, los instrumentos, de la misma manera, las melodías también, las melodías, ¿no? ¿De dónde se habrá inventado ver un tal sonido? ¿No? O sea, miren, seguramente por un fenómeno, ¿no? También ocurre, ¿no? Por ejemplo, el viento, el silbido de las pajas bravas, por ejemplo. Y así, ¿no? De otros, de la naturaleza mismo, ¿no? O a lo que es la emisión o de poder emitirte, ¿no? Lo que es a los cantos de los pájaros.
¿no? O sea, la historia es grande en ¿no? Si hablas de los instrumentos musicales, ¿no? Pero ahora, como ya nos he hecho conocer un poco, vamos a conocer todavía con algunos grupos, ¿no? Netamente, ¿no? Por ejemplo, hay zampoña, ya, ¿no ve? Entonces, guitarra, entonces, así, ¿no? Pero ahí entonces la historia, y es muy ampuloso de poder. Pero ahora, ¿por qué hablamos también de eso? También? Claro, ¿no? No sé, que conocemos, etcétera, ¿no? Y no tiene que darse aquí esto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos perdiendo mucho lo que es la interpretación musical o la aplicación, ¿no? De estos instrumentos para emitir las melodías distintas, ¿no? Entonces nosotros nos olvidamos, ya no estamos ejecutando la ejecución de algunos instrumentos autóctonos. Eso se está perdiendo, ¿no? Y eso adapta a todo, ¿no? Es decir, a la cultura, es decir, a la vestimenta, la lengua, ¿no? Pero esta parte de la música o la interpretación de instrumentos autóctonos se está perdiendo, ¿no? Antes miren cómo era, dice, ¿no? Por ejemplo, cada instrumento tenía, pues, la época de poder tocar, ¿no? Emitir los sonidos, ¿no? Eso, por ejemplo, se está perdiendo, ¿no? Hoy en día ya cualquier dato tocamos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Cómo va. Y a veces ya no lo practicamos, ¿no? El uso de los instrumentos autóctonos, la tarca, a veces, ¿no? Ya totalmente se está perdiendo. Entonces hay que descartar, hay que revalorizar, ¿no? A poner en práctica, ¿no es así? Por eso en la experiencia siempre se ha caracterizado con su instrumento autóctono, que es la tarca, ¿no? Según la región. Los instrumentos también así, según la región, también han ido apareciendo, ¿no? Por ejemplo, en altiplano no tenés la caña hueca, pero la caña hueca en otro lado, en otra región, existe y justamente han hecho, ¿no? También, ¿no? Que aparezca también de esa región, ¿no? Los instrumentos autóctonos son más de regiones, ¿no? Dependiendo también de la región donde se encuentran, ¿no? La aparición de los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, pero la escuela, como les decía, se caracteriza por eso y practicamos, ¿no? Estudiantes también, los docentes, y no en fechas especiales, ¿no? Entonces, a eso tenemos que ir nosotros, ¿no? Entonces, como futuros maestros, ustedes también tienen que también fomentar, promover lo que es la interpretación musical de los instrumentos autóctonos, ¿no? Ya bien les decía, tal vez en alguna oportunidad a ustedes, de que esta unidad de formación va a apoyo a eso, ¿no? ¿No? En los actos culturales, ahí tiene que estar presente esta unidad de formación para poder practicar y aplicar lo que ustedes están conociendo en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Yo sé que no vamos a llegar quizás a todos los estudiantes a llevar los dos componentes, que es práctica y teoría, ¿no? De los instrumentos, pero de conocer por lo menos, de ejecutar un instrumento ya sobre la base que ustedes tienen, ¿no? Seguramente tocan un instrumento, eso sí, ¿no? Diversos. Entonces, esa es la idea, pero de poder hacer, conocer, promover, ¿no? Instrumentos musicales en el campo laboral. Una vez saliendo, tiene que ver esa práctica, ¿no? Entonces, el maestro ya decía, ¿no? Tiene que ser de todo un poco, no solamente enfocado en nuestra especialidad, tiene que ver diversos, ¿no? Entonces, con esa temática llegamos a que nos invita a tener reflexiones acá, ¿no? Y bueno, a ver, decirles también ahora, sí, ya culminando con esto, tal vez hay algún aporte del curso o del equipo, quizás a vitamentar, agregar alguna situación, pues también adelante, ¿no? Yo, Licen, ¿puedo? Pero, Sí, adelante, te escuchamos. bueno, me parece muy interesante el tema que se ha tocado también. Y también un poco para reflexionar todo esto, ¿no? Porque la misma música, los instrumentos autóctonos representan, pues, o es parte de nuestra cultura. Y todo eso también dentro de el avance, dentro de todo la globalización mismo, perdón, cómo esto se ha ido cambiando, cómo estamos perdiendo nuestra cultura, cómo preferimos, por ejemplo, escuchar música de otras regiones, de otras partes del mundo y pues dejar de lado a esto que son, pues, los instrumentos autóctonos, la música autóctona. También yo vivo acá en Oruro, licenciado, y es increíble también ver cómo en los días de carnavales, por ejemplo, ahora se ve más gente del extranjero que gente boliviana. También esto que se presenta también creo que es en la nata, en la nata andino, que también hacen presentaciones justamente con estos instrumentos, con esta música autóctona.
y cómo de verdad es muy rica en la cultura. Ahora mismo pues puedo escuchar, a ver, puedo decir yo que más escucho este tipo de canciones con instrumentos, creo que del norte de Potosí, que siguen conservando eso y que no cambia. Hace rato también estaba viendo un poquito yo del tema, dicen, y me había dado cuenta también cómo estos instrumentos, esta música autóctona, puede ir también ya combinada con otro tipo. Quizás quizás algunos compañeros o usted mismo había escuchado, veías reacciones de pues alemanes, ingleses, a un grupo de rock que si no me equivoco es boliviano, es La Cristo Alcohólica, cómo este grupo de rock también pues como que fusiona el género del rock con la música autóctona y de verdad escuchándola se siente pues o se ve que es muy rica en todo, licenciado. Entonces creo que es muy importante rescatar todo esto, reflexionar también. Y también otra parte, con otro comentario también hubiera sido quizás mejor también hacer esta exposición en clases presenciales también, porque hay un grupo también, dicen, dentro del curso, igual que toca pues, los instrumentos autóctonos, que el año pasado pues, igual han tocado, que es la mozoñada, dice. Solo eso. Ya, muy bien, sí, evidentemente así, ¿no? Ya, sí, un poco reforzando a lo que ha hablado también su compañero. Esa es la verdad, ¿no? Qué tan riqueza es nuestra cultura boliviana, ¿no? Y dentro de ello, por ejemplo, nuestra danza. Y sí, quizás se han apropiado y se quieren apropiar, otros así, ¿no? Algunos extranjeros también de nuestra música, ¿no? Por ejemplo, yo veía, ¿no? En unos videos así de, ¿cómo se dice? A ver, de las televisiones, así, ¿no? En algunas horas. He visto de que, por ejemplo, se ha animado a lo que es la ejecución de un charango, un extranjero. O sea, ha aprendido, por ejemplo, ¿no? Un charango. Entonces, sí he visto. Como también he visto de que algunos grupos bolivianos ya han salido afuera, no sé si, y les han encantado en otros países, en Europa nomás, por ejemplo, hasta academias se han aperturado algunos conjuntos folclóricos de Bolivia, ¿no? Como Calamarca, y también han llegado a lo más allá, a lo que es Japón, por ejemplo, el conjunto de Carcas, por ejemplo, ¿no ve? O sea, ¿con qué? Con la transmisión de poder hacer conocer nuestros instrumentos y la música misma, ¿no es así? Nuestra cultura misma, ¿no? Entonces, mire cómo de amplio es la música, ¿no? Por eso se dice que es universal, ¿no? Como el deporte, así también, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Hacer conocer y mantener siempre, por eso, nuestra danza, nuestra música, a través de esto, ¿no? A través de estas lecciones y como ya conocemos a los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, estamos para eso también, ¿no? Para poder quizás orientar, así como decía, si hubiera sido mejor las clases presenciales, hubiéramos hecho tal vez un video más con imágenes, con fotos, con fondos de la institución, quizás, ¿no? Un poco, porque es así los productos de esta unidad de formación. Bueno, entonces, a ver, seguiremos, o tal vez por ahí alguien más quiere acotar. Ya bien, entonces, no habiendo, ya casi estaríamos cerrando este espacio, esta sesión, esta primera parte, y ya llegando ya a la segunda parte, ¿no? A ver, quisiera yo, por ejemplo, habrá el equipo, ¿no? Que ha socializado hoy día, si inmediatamente manda nomás ya a mi número de WhatsApp, ¿ya? Entonces, el contenido, en PDF, y sí, en PDF, todos los integrantes también del equipo, ¿no? Que está en la carátula, en las palabras y su contenido respectivo. Y a la siguiente semana, entonces, estaríamos ahora, miren, a modo de recordar, según la anterior, casi no, un poco, no hemos ampliado, pero ahora lo vamos a realizar, así, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a compartir pantalla. Por ejemplo, decía yo de que las clases, no sé si, nuestra clase está, por ejemplo, dividido, o a inicios de clases de nuestra gestión, ¿no? Nos habíamos organizado, no sé si nos hemos sorteado todos los equipos, todo aquello, y por ejemplo hablaremos del equipo 1, digamos, ¿no? O del equipo número 2, 3, así, ¿no? Los equipos que han conformado. El equipo 1, por ejemplo, tenía que desarrollar en otras palabras casi en 2 semanas. Y amerito decir casi 3, ¿ya? La primera semana no tenía que ser conocer lo que es la parte teórica, ¿no? Era así, la parte teórica. La segunda semana era la parte práctica, ¿ves? Y la última semana era nuestra evaluación. Era así para cada grupo.
¿no? Entonces es por el factor tiempo, ¿no? Pero ahora lo que nosotros podríamos realizar es juntar estas dos actividades en una clase y lo que es la parte teórica, una clase. Entonces valga, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el equipo que ha hecho, ya ha hecho lo que es la parte teórica. Ya ha hecho. Faltaría lo que es la parte de la producción. Esta producción como tarea del equipo, ya que no todos los estudiantes, yo les entiendo, miren, esto también, ¿no? Un poco, yo les entiendo, porque me parece que algunos de mis colegas también, o sea, es cada semana tarea, 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 ¿no? Me parece así. Yo no les quiero cargar, yo quisiera ver más producto. Entonces, cada semana tendría que trabajar el equipo en la semana, ¿no? En la semana, el producto, ¿no? Para la segunda semana, ¿ya? Entonces, la teoría ya está, por ejemplo, del equipo. Entonces, esta semana, a partir de hoy día hasta la otra semana, ¿no? Que es el día martes, entonces ahí va a traer su producto, ¿no? Por ejemplo, dependiendo, ¿no? Pueden realizar las grabaciones correspondientes ahorita, ¿no? Se puede editar videos desde el lugar donde están. Se puede realizar, ¿no? Y nosotros, todos los equipos, por ejemplo, que repartidos, se puede decir las temáticas. Entonces, eso es presentar, y si lo he hecho en video, bueno, pues en video nos muestra, ¿no? Compartimos en ese video, su producto lo trae. Ahora, había un equipo, por ejemplo, no recuerdo bien, creo que de los instrumentos autóctonos justamente, ¿no? Habíamos visto de que ellos, por ejemplo, los integrantes son casi no tienen base de conocimiento para, no tienen la base de ejecución, me parecía, de algún instrumento, ¿no ven? Yo les decía de que eso, ellos, los estudiantes, se vayan aglutinando un grupo así para poder realizar la parte teórica y más enfoque en lo que es, por ejemplo, a ver, puede ser una maqueta, pero un cuadro ilustrativo bien que se quede y eso va a ser su producto, ¿no? Y de otros grupos que había por la guitarra, había en el curso, como han dicho, de que van ejecutando algunos instrumentos, entonces ellos sí podían quizás grabar en dichos eventos. Así estaba el grupo, los grupos organizados, ¿no? Dependiendo de las habilidades de aquel tiempo. El objetivo de esto de poder ver el producto mismo, ¿no es así? Entonces, así, ¿no? El producto, eso es presentar, ¿no? Para la segunda semana y yo lo elaboro la evaluación con relación a lo que es la parte teórica de su trabajo del equipo, ¿no? Entonces, para el curso y entre esta clase los repartimos en dos actividades, unos 10 minutos, 15 minutos de ver el video si lo he hecho, ¿no? Y se nos presenta una maqueta, no sé, un cuadro de comparación, etcétera. Hay muchas cosas, ¿no? Para poder del sector. Los realizaron en 10 o 20 minutos. Entonces, el resto de la evaluación, los 15 o 20 también, la evaluación. Entonces, en dos clases nosotros estaríamos terminando con un grupo cualquiera. ¿No ve? Entonces, eso más o menos es para todos los equipos, ¿no? Así estaríamos ya, ¿no? Quizás habrá a lo que he explicado con relación a esto, unas preguntas o dudas también, o sugerencias también puede haber. Les escucho, ¿no? Ya, entonces, como no bien se ha entendido, ¿no? Se ha podido comprender, ¿ya? Entonces, es eso para todos los equipos, ¿no? Entonces, el grupo que ha expuesto hoy para la siguiente trae el producto. Esa es la tarea de este semana de los equipos. Y así cada semana los diferentes estudiantes van a hacer cada semana su producto, ¿no? Y los demás, los que han expuesto y los que faltan exponer, entonces estamos así libres, en otras palabras, preparando para esa fecha que nos va a tocar nuestra exposición. Entonces, estamos así. Eso va a ser la manera de poder trabajar en esta unidad de formación, ¿ya? Bueno, entonces, por el tiempo no se van a, ¿cómo se van? No se van a asombrar ya como en el mensaje que les he mandado. Yo le he programado, o es decir, he adquirido para poder usar el Zoom que no tenga límite de tiempo, ¿ya? Entonces no se preocupen de eso, no nos vamos a crear mucho tiempo, que tal por el factor tiempo, o sea, si vos desarrollar muchas cosas rápido, digamos, ¿no? No, entonces va a haber espacio. Bueno, entonces, con esto estamos cesando y a la plataforma, a los dos grupos, al grupo número 1 ya envió, digo, ¿no? O sea, mi persona manda y yo lo voy a enviar a la plataforma. El segundo que hoy día he hecho también, de la manera. Entonces, ya nomás esto, con relación de que sus estudiantes, sus compañeros no se vayan perjudicando, ¿no? Si hoy día si ya va a estar completo la parte teórica hoy día, ya tiene mañana para leer, pasado para leer, para la evaluación, que es a la siguiente fase, ¿no ve? Entonces, ahí vamos a pasar, ¿ya? Bueno, entonces estaríamos despidiéndonos de este espacio y la grabación de este video lo voy a colocar a la plataforma de igual manera, ¿ya? Entonces, para revisar, para decir qué hemos hecho, qué no hemos hecho, ¿no? O sea, va a haber un poco también de apoyo para nuestra evaluación, ¿no? La evaluación siempre es de todo lo que hablamos, de lo que se hace en la sesión, ¿no? Como dijimos también cuando había clase presencial, ¿no? De todo, ¿no? De lo que hablamos, de los contenidos que también nos proporciona a sus compañeros, siempre, ¿no? Rescatamos de algunos puntos. Ya, entonces estaríamos despidiéndonos de esta sesión
O tal vez hubiese algo, una pregunta. Adelante, ¿no? También. Bueno, entonces nos vemos el día martes y envían por favor ya nomás los contenidos del grupo 1 y el grupo 2 a mi personal, ¿no? Al WhatsApp. Muy bien, entonces suerte en esta semana y nos vemos el día martes. Suerte, chao, chao. Chao, chao, Liz.